La primera rama es la oftalmia, B1, que es la principal responsable de la inervación del cuero cabelludo, la frente, el párpado superior, la córnea, la nariz, la mucosa nasal, los senos frontales y parte de las meninges. También tiene fibras nerviosas que son responsables de la dilatación de la pupila. Se ubica en la cavidad orbitaria, en relación con el nervio óptico. Su segunda rama es la rama maxilar, B2. Es también una rama sensorial, inervando el tercio medio de la cara y la cara dentaria superior. A esto me refiero al párpado inferior, la mejilla, la nariz, el labio superior, los dientes superiores y la muconasal. Esta se ubica por el suelo de la órbita, atravesando la fosa pterigopalatina y el agujero redondo mayor. La rama mandibular, B3, es la única rama con componentes sensoriales y motores. El componente motor inerva a los músculos de la masticación, el macetero, temporal, perigoideo interno, externo, tensor del velo del paladar, tensor del tímpano, los músculos del suelo de la boca, los miloioideos y el ventral anterior del digástrico. Y la rama sensorial que inerva al tercio inferior de la cara y la arcada dentaria inferior. Este se encuentra en la arcada de la mandíbula atravesando el agujero oval. Su principal patología es la neuralgia del trigémino. Es un trastorno del dolor crónico que afecta el nervio trigémino, que transmite las sensaciones del rostro al cerebro. Este dolor es agudo, que puede percibirse como una descarga eléctrica en toda la cara. Sexto par craneal, el nervio ocular externo. ¿Qué es? Es un nervio con componente motor, inerva al músculo recto lateral. Este músculo es el responsable del movimiento lateral del globo ocular, así como su abducción, lo que permite que el globo ocular se mueva horizontalmente en dirección lateral, alejando la pupila de la línea media del cuerpo. Su anatomía, concretamente el nervio abducen o ocular externo, nace de una zona más amplia que es la protuberancia, también denominada como puente de Barolio, localizada en la base del cerebro, que junto con la protuberancia, el bulbo raquídeo forman el tronco encefálico. ¿Dónde se ubica? Se localiza debajo del piso del cuarto ventrículo en la región dorsal de la protuberancia. Su núcleo se localiza en el puente cerca de la línea media y por debajo del piso del cuarto ventrículo. Sale del puente en la unión con el bulbo, y de ahí asciende hasta la fisura orbitaria superior para inervar a su músculo. Su trayecto. Deja el tallo a nivel del surco ponto-vulvar. Cruza la cisterna prepóntica hacia la pared posterior del clivus y pasa a través del canal de Dorelo dentro del plexo venoso basilar. Después de que las fibras salen de su núcleo en la protuberancia del tronco encefálico, lo podemos encontrar atravesando el seno cavernoso, cerca del hueso esfenoides, para después inervar al músculo recto que se inserta junto a otros tejidos musculares en el tendón de Zinc, que pertenece a la región de la órbita. Su patología se da cuando se estira el nervio, esto produce la parálisis del mismo. El ojo afectado no gira completamente hacia afuera y puede girar hacia adentro al mirar hacia adelante. Se produce visión doble cuando se mira hacia abajo o del lado del ojo afectado. Séptimo par craneal, nervio facial. Es un nervio mixto que contiene fibras sensitivas y motoras. Funciones. Su función motora es el nervio motor somático de los músculos cutáneos de la cara y el cuello. Función sensorial. Recoge el sentido del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Función de sensibilidad general. Recoge la sensibilidad de la piel del dorso de la oreja y para el conducto auditivo externo. Función motora visceral. Forma parte del parasimpático craneal al poseer fibras secretoras y vasodilatadoras. Inerva las glándulas lagrimales, las sudoríparas de la cara, las salivales sublinguales y submaxilares, la arteria auditiva y sus ramas, y los vasos de las mucosas del paladar, nasofaringeo y fosas nasales. Su patología principal es la pérdida de la función motora del nervio facial, produce hipotonía y debilidad, principalmente en la cara, la cual se manifiesta con una asimetría facial aparente por caída de la ceja, disminución de la frecuencia de parpadeo
y cuando el sujeto parpadea puede verse la desviación del globo ocular hacia arriba, al mismo tiempo que el párpado cierra el ojo. El párpado inferior suele quedar revertido, un trastorno conocido como ectropión, obligando al lagrimeo. La comisura labial se desvía hacia el lado sano. Ubicación. El nervio facial se origina en el tronco encefálico y recorre la base craneal para transmitir información hacia y desde las estructuras del rostro, donde lleva la información entre el encéfalo y los músculos de las expresiones faciales. Octavo par craneal. Nervio glosofaríngeo. Sensitivo general de la mucosa de la faringe, la amígdala palatina, el tercio posterior de la lengua, la trompa auditiva y el oído medio. Funciones. Sensitivo general de la mucosa de la faringe, la amígdala palatina, el tercio posterior de la lengua, la trompa auditiva y el oído medio. Sensitivo para la presión arterial y la química del seno carotídeo y el cuerpo carotídeo. Motor para el músculo estilofaringio. Secretomotor para la glándula parótida. Además, es el par craneal menos probable de lesionarse ante una fractura de la base de cráneo. La patología principal es la neuralgia del glosofaringio. Es una enfermedad del sistema nervioso que se incluye dentro de las neuralgias. La afección se debe al compromiso del nervio glosofaringio. Y el síntoma principal es dolor que se puede ser intenso y se localiza alrededor de la garganta y el oído. Ubicación. Emerge del bulbo raquídeo del encéfalo y pasa anterolateralmente para abandonar el cráneo a través del agujero yugular posterior junto a las pares craneales 10, 11 y la vena yugular interna. Octavo par craneal. Nervio auditivo. Es un nervio aferente de tipo sensorial. Funciones. Es el encargado de la función auditiva y del equilibrio. Está compuesto por otros dos nervios, el coclear, que transporta la información sobre el sonido, y el vestibular, que hace lo mismo con la información sobre el equilibrio. Patologías. Las otitis son las inflamaciones del oído, pueden afectar al oído externo, otitis externas, o al oído medio, otitis medias. También es la principal causa de la pérdida del equilibrio. La hipoacusia en el niño es la pérdida de la audición. También los vértigos y los acufenios. Ubicación. El origen del nervio auditivo se encuentra en los ganglios periféricos. El nervio coclear comienza en el ganglio de Corti y el vestibular en el de Scarpa. El grado de mayor o menor equilibrio se valora en función a la estabilidad del cuerpo que conecta el oído con el tallo cerebral. Décimo par craneal, nervio vago. El nervio vago no se encarga solo de inervar la cara y la cabeza, sino que más bien cumple un recorrido diferente al llegar a la zona del tronco, específicamente a los órganos del abdomen, tórax y cuello. Orígenes. Su origen real da en las fibras que tienen funciones somáticas y motoras, se origina muy cercano al nervio glosofaríngeo, en el núcleo ambiguo. Las fibras que tienen funciones sensitivas nacen del ganglio yugular y el plexiforme, y las fibras con tareas vegetativas se derivan en un núcleo dorsal. Origen aparente. Tanto las fibras con tareas motoras sensitivas y vegetativas tienen su origen en la parte posterior del bulbo, adyacente a la salida del glosofaringio y a la raíz del nervio espinal. Recorrido. Como este nervio tiene un trayecto largo que va desde su origen en el bulbo raquídeo hasta recorrer las cavidades y vísceras del tronco, es necesario que se describa cuál es su recorrido para poder saber dónde se encuentra localizado. Después de salir del bulbo se dirige hacia el foramen yugular para salir del cráneo. Luego atraviesa la región cervical, el tórax y la cavidad abdominal. En su recorrido se relaciona con el tejido que se ubica por debajo de las aracnoides y el glosofaringio. Pasa por la carótida interna y la yugular interna. Después se forma el ganglio plexiforme que se une con el hipogloso. Además, por su recorrido en el lado derecho del cuerpo pasa por la carótida primitiva, la arteria subclavia, el tronco brachiocefálico, la tráquea y el bronquio derecho. En cuanto a su trayecto por el lado izquierdo, presenta relaciones con el callado aórtico, la carótida primitiva izquierda, parte de los pulmones y el bronquio izquierdo. Finalmente, en el abdomen llega a la región del hígado y la porción gastrointestinal.
Anatomía. Ya que es un nervio que recorre una gran parte del tronco, sus ramas se dividen dependiendo del lugar donde se encuentren. En el caso de las ramificaciones cervicales, estas son conocidas como ramo meningio anastomoticum de la fosa yugular, faringe, cardíaco cervicales y laringio superior. Luego las torácicas se dividen en el nervio recurrente, ramos cardíacos inferiores, pulmonares anteriores y posteriores, y los esofágicos. Finalmente, en los abdominales están formados básicamente por el neumogástrico derecho e izquierdo. Funciones. Este nervio se encarga de llevar la sensibilidad a toda la región de la oreja y la parte externa del conducto auditivo. Además percibe el sentido del gusto y lleva la propiocepción a los tejidos mucosos de la laringe y faringe, lo cual funciona resguardando la vía aérea. También participa en la inervación de los músculos encargados de la deglución y la fonación. Principalmente tiene funciones motoras y sensitivas en los órganos torácicos y abdominales, es decir, el corazón, intestinos, los vasos sanguíneos de la zona de pulmones y seno carotídeo. Patologías. Podremos encontrar grandes disfunciones en el cuerpo, ya que tanto la comunicación oral, el gusto, el corazón, esófago, laringe y faringe se encuentran alterados por la inervación motora, sensitiva y visceral de este nervio. Un pseudopar craneal, nervio espinal. El nervio espinal, también denominado como accesorio, es un nervio netamente motor y forma parte del sistema nervioso periférico. Es aquel que parte desde la médula espinal y atraviesa los músculos vertebrales para distribuirse hacia las zonas del cuerpo. Orígenes. El origen real de la porción vulvar se ubica en las células de la porción inferior del núcleo ambiguo, mientras que la porción medular se origina en el núcleo espinal de las 5 primeras segmentos medulares. Origen aparente de la porción vulvar deriva del surco colateral posterior de la médula oblongada por debajo del neumogástrico, mientras que la raíz medular lo realiza desde el surco colateral posterior de la médula. Recorrido. Una vez formado el nervio espinal por la porción vulvar y medular, salen del cráneo por el agujero rasgado posterior junto con el nervio glosofaríngeo y vago. De esta forma se dirige hacia afuera, hacia adelante y hacia arriba. Atraviesa el agujero rasgado posterior junto con el vago y el glosofaríngeo y se divide al salir de este orificio en sus dos ramas terminales dirigiéndose a la región cervical. Inervación. Los nervios espinales son los encargados de inervar los músculos esternocleidomastoideo y el trapecio, por lo que su función es la facilitación de la movilidad en la zona del cuello, por lo que permite la rotación del cuello al igual que los movimientos de lateralización de la cabeza. Patologías. Las lesiones de los nervios espinales son poco frecuentes, pero dentro de ellas se encuentra el síndrome de latigazo cervical. Esta lesión produce una pérdida de fuerza de la abducción del miembro superior debido a la parálisis del músculo trapecio. También pueden existir otras causas como las intervenciones iatrogénicas en biopsias del ganglio cervical. 12º par craneal, nervio hipogloso. Este es clasificado además como una estructura nerviosa que solo tiene funciones motoras, es decir, solo trabaja inervando músculos. Inervación. Es un nervio estrictamente motor, que al igual que algunos de los pares craneales tiene como función inervar una zona de la cara. En este caso, el hipogloso solo inerva los músculos geniogloso, estilogloso y el hiogloso. Todos son músculos encargados de mover la lengua. ¿Dónde se localizan? En el tronco encéfalo, en la zona conocida como bulbo, es donde nace el nervio hipogloso. Sus fibras además se mueven hacia el cuarto ventrículo y hacia el conducto ependimario de la médula espinal. Anatomía. El hipogloso se distribuye en dos tipos de ramas, las terminales y las colaterales. En el caso de las ramas colaterales, estas se subdividen en 6 partes, mientras que las terminales se anastomosan con el plexo cervical. Las ramas colaterales son las siguientes: meningia o recurrente, vasculares, rama descendente, nervio tiroideo, nervios del hipogloso y del estilogloso, nervio del genioideo.
Funciones. Además de que el hipogloso funciona agregándole el movimiento a los músculos de la lengua, también apoya en el momento que realizamos la masticación. Es por esas funciones que cuando ocurren lesiones en el recorrido nervioso, como ocurre con las parálisis, podemos encontrar que la persona no es capaz de movilizar la lengua.